El Heraldo Noticias, la entrevista. En punto 3 de la tarde con 15 minutos y hoy es miércoles de análisis sociojurídico en Heraldo Noticias Laguna. Es tiempo de Más que Derecho y vamos a conversar sobre la nueva ley en Coahuila que refiere a la figura de los gobiernos de coalición. Hoy nos acompañan en el estudio el maestro Juan José Rojas Torres y también nos acompaña, nos da en verdad mucho gusto que se incorpore a esta mesa Sebastián Favila Salas, estudiante de Derecho, pero no obstante que está en su etapa todavía de formación profesional, pues muy adentrado ya en los temas. Sebastián, bienvenido, gracias. Esta es tu casa. Buena tarde. Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio y gracias por recibirnos. Es un gusto poder compartir todo este análisis aquí con ustedes. Al contrario, un gusto, maestro Juan José, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí en cabina. Sí. Bueno, para nosotros también es un privilegio poder tener este micrófono para poder compartir puntos de vista desde un análisis sociojurídico respecto a los temas de gran relevancia para Torreón, para Coahuila y a nivel nacional, ¿no? Entonces hoy traemos a la mesa, junto con Sebastián, el tema de que ya empezaron las precampañas y inicia un proceso interesante, José Carlos, que vamos a tener debate suficiente para los próximos meses, ya después de más de medio año que vamos a estar debatiendo este tema. Y justamente el sábado pasado iniciaron lo que conocemos como precampañas, ¿no? Un espacio en donde candidatos, candidatas de diferentes partidos políticos se postulan pues para ser los representantes de sus partidos para la contienda electoral que se avecina en Coahuila para gobernador o para gobernadora. Entonces, creemos importante poder poner en la mesa un tema que quizás se ha dejado de vista, que es una ley sobre los gobiernos de coalición, que será una ley que ahorita está en comisión, que todavía no se aprueba, pero que se debe de aprobar próximamente, puesto que el año pasado, en octubre, se aprobó una reforma constitucional en el Estado en donde ya se reformó y se aprobó los gobiernos de coalición. Entonces falta la ley que va a regular justamente esta reforma a la Constitución del Estado de Coahuila. Entonces creemos importante que esto hay que ponerlo sobre la mesa porque pueden ser ventanas de oportunidad para participación política y para entender un poco mejor cómo está el escenario. Entonces quisiéramos compartir igual en primer momento cómo es el proceso electoral, cuáles son las etapas en donde nos encontramos para luego ahora sí abordar específicamente esta reforma y esta ley que está en comisiones. Que se encuentra en una dimensión paralela, pero también previa al acuerdo político que sostienen ya el PRI, el PAN y el PRD para ir en coalición en esta elección local de Coahuila. Interesantísimo porque también a nivel político nos da pie para poder empezar a conectar ciertos procesos, ¿no?, que fueron previos a este acuerdo, pero que sin duda alguna nos remiten a un tema de negociación previa, a un tema de articulación. Eso se podría interpretar. Exactamente, ¿no?, que se dio pues con mucha antelación al escenario que hoy tenemos. Pero empezamos pues con Sebastián. Cuéntanos, Sebastián, acerca de cómo están los tiempos, los calendarios del proceso electoral. ¿En qué etapa nos encontramos? Claro que sí, mira, el proceso electoral es un proceso complejo, no es solo de una fecha o de 2 semanas, de un mes, no es solo campañas o precampañas, abarca un largo periodo y desde que inició el año, desde el 1 de enero. Desde el 1 de enero se inició con el proceso electoral y hay varias fechas importantes que considerar en todo esto. Desde el 1 de enero al 13 de enero de este año es cuando tuvieron oportunidad o tuvieron un lapso de tiempo aquellos funcionarios que quisieran competir por algún cargo de elección popular para separarse de sus cargos, ya sea pedir licencia, presentar su renuncia, porque esos son los tiempos que maneja la ley. Tuvieron del 1 al 13 para hacer este movimiento. Ahora, a la par, del 1 al 14, el IEC dio de tiempo a los partidos políticos que así tuvieran su intención de registrar el convenio de coalición electoral.
¿A qué nos referimos con esto? Pues si algún partido o partidos, un grupo de partidos quiere ir en una alianza electoral, competir con un mismo candidato, ya sea por la gubernatura, por algunas diputaciones, tenía hasta el 14 de enero para poder registrar ese convenio de coalición. Ese era el término, Sebastián. Así es. Del 1 al 14. Así es. Tanto registro de precandidaturas como acuerdos de coalición. Exactamente. Ahí estamos. Ahí estamos en ese acaba de terminar, ya Exacto. está hace unos días. Exacto. Y hace unos días inició lo que se conoce como el proceso de precampaña, que abarca desde ese día y hasta el 12 de febrero de este año. Eso es todo lo que abarca el periodo de pre-campaña, es todo lo que los aspirantes tienen que convencer a su militancia o a sus dirigencias para que, pues, a través del proceso que hayan escogido para la selección del candidato, pues es todo este periodo de tiempo. Posterior a esto viene el registro formal de candidaturas, que es en el mes de marzo, del 23 al 27 de marzo. Son el periodo en el cual los partidos tienen que registrar ya formalmente a sus candidatos, quien hayan sido seleccionados por su proceso interno. Ahora, después de esto, del 28 de marzo al 1 de abril, son los días que el Instituto Electoral de Coahuila, que es la autoridad electoral local, tiene para revisar los requisitos formales de las solicitudes de candidatura. Aprobadas el día 2 de abril, hasta el último de mayo es el famoso proceso de campaña, ¿no? Aquel proceso en el donde podemos observar spots publicitarios, podemos observar espectaculares, a los candidatos caminando por las calles, en los camellones, mítines políticos, todo donde se echan toda la carne al asador, vamos a decirlo así, los partidos políticos, es en este periodo de 2 meses. Bien. Después de esto viene un periodo de lo que se conoce como veda electoral, que son unos cuantos días, una semana, en los cuales los partidos políticos ni los candidatos pueden hacer publicidad, pueden hacer propaganda, todo se entra en una calma que sirve para reflexión de los ciudadanos, para hacer un estudio para el día domingo 4 de junio, el día de la jornada electoral, es decir, el día de la elección. Y ahí está ya muy bien descrito de manera muy sencilla, muy puntual por Sebastián Favila Salas, el calendario electoral que tendremos en este proceso 2023. Quiero recordarles que Sebastián Favila Salas, lo han escuchado ustedes ya con una voz de experto y se encuentra estudiando el 8º semestre de la licenciatura en Derecho en la Ibero Torreón. Bien, Sebastián, ahora vayamos con el maestro Juan José. ¿Cuál es la perspectiva, pues, que hay, maestro, en relación a este proceso y a esta iniciativa, ¿no? Mira, evidentemente, José Carlos, hemos vivido en nuestro país una serie de cambios en el tema electoral, pues a partir de los años 90, pero quizá recordamos con mayor frescura lo del 2006, ¿no? Justamente con Andrés Manuel López Obrador después de la elección tan discutida. Se han tenido que hacer muchas reformas, se han tenido que hacer modificaciones, etcétera, ¿no? Algo que estaba pendiente justamente era sobre los gobiernos de coalición. Algo que también ha estado a partir de las coaliciones de Va por México, que ha estado pues el PRI, PAN, PRD, pues hace falta, ha faltado pues esa legislación que regule estas coaliciones, porque sí estaba, pero digamos que había todavía lagunas, o no había mucha claridad en cuanto a los lineamientos, ¿no? ¿Por qué es importante, maestro, que quede esto regulado, que quede asentado a partir de un armario institucional, de una estructura normativa? Bueno, porque no podrá dejarse el arbitrio, por ejemplo, de que exacto. No sé, de que un personaje ganara la elección a gobernador y que el día de mañana en su equipo de gobierno, pues no, digamos, se quedaría todo entonces en lo oscuro, ¿verdad? Es decir, a lo que el gobernador ganador después de una coalición vaya a decidir. Es decir, bien, lo que trata de hacer la ley es justamente decir, a ver, vamos a ir en coalición, es decir, cuáles van a ser los lineamientos de un gobierno de coalición. Ya no estamos hablando de una campaña o de un candidato de coalición, sino de un gobierno de coalición. Entonces, el año pasado en octubre se hizo la reforma a la Constitución del Estado de Coahuila, bien, justamente en donde ya se habla ya de un gobierno de coalición, no de una candidatura, sino de un gobierno de coalición. Justamente lo que estamos viendo ahora es un proceso tanto en el Estado de México
como en Coahuila, en donde los partidos PAN, PRI y PRD principalmente van a contender, por lo que se supone, van a contender en coalición. Lo que está presuponiéndose es que también el gobierno, en caso de ser favorecedores del voto, pues también sería un gobierno de coalición. Lo que hace esta ley que ahorita está, bueno, una ley, es una iniciativa que ahorita está en el Congreso todavía discutiéndose, es justamente cuáles van a ser esos lineamientos. ¿Qué carteras le va a tocar a un partido? ¿Qué carteras le van a tocar a otro partido? ¿Qué tipo de...? Entonces es una negociación sumamente interesante en términos políticos, porque hay carteras más importantes que otras, ¿estás de acuerdo? Y porque vemos una forma de redistribuir el poder. Exactamente. No solamente a nivel seccional, a nivel distrital, a nivel de territorios, a nivel de municipios, sino a nivel del aparato público de poder. Me parece que ahí está una clave importante. Y anteriormente, ¿no? Bueno, todavía no lo hay porque no se ha publicado la ley, pero no había un instrumento jurídico que pudiera regular eso, ¿verdad? Incluso me parece que la ley se queda, es laxa, y ahorita va a explicar por qué, porque Fabi va a explicar eso, pero me parece que es laxa en cuanto a que no menciona qué pasa si luego no se cumple, ¿no? Por ejemplo, la exposición de motivos hace referencia a los países nórdicos sobre estos equipos de coalición. Desde luego. Pero en los países nórdicos, cuando la coalición se quiebra, pues hay nuevas elecciones. ¿Por qué? Porque esa coalición por la cual fue votada, pues ya no existe. Por lo tanto, la voluntad popular ya no está representada ahí. Perdió esencia ya. Exactamente. Entonces convocan nuevas elecciones. En el caso de Coahuila, ese paso no se está dando, ¿verdad? No se está dando. Ese se está omitiendo. Ese se está omitiendo. En el proyecto. Pero sí se está, digamos, contemplando los lineamientos para poder hacer un gobierno de coalición. ¿Cuáles serían, en este caso, vamos con Sebastián, ¿verdad? ¿Cuáles serían los elementos más sobresalientes de este proceso, de este nuevo esquema de armario institucional, Sebastián, en torno a la figura de un gobierno de coalición ya instituido, de manera concreta en el Estado? ¿Cómo sería, no? Que es la gran pregunta. Sí, claro, y es una interrogante pues bastante amplia porque pues la gente pues ahorita es una figura nueva en el estado de Coahuila. Hay otros estados que ya tienen como esta opción, como es Nuevo León, Yucatán, Quintana Roo, Zacatecas. Hay diversos, incluso ya se prevé en la Constitución Federal. Sin embargo, aquí en Coahuila es nueva la figura. Existe mucha incertidumbre, claro, respecto a esta figura, pero aquí ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante resaltar? Bueno, existe un partido político en el que su voto predomina, la mayoría de la población se decanta por esa opción, pero ¿qué pasa con las demás? Con la segunda, con la tercera opción, ¿qué pasa con las otras minorías? Tienen que verse representadas también, no solo en el Congreso del Estado, que muchas veces donde la mayoría de las veces se ve reflejada esa oportunidad o esa ideología, esa opción, ese pensamiento de otras minorías. Sin embargo, ahora existe la posibilidad también que desde el Ejecutivo puedan tener parte de esas minorías. ¿A través de qué? A través de algún partido político que los represente, por el que se sientan más identificados, y puede que a lo mejor no sea el partido el primero que ganó, el primero en el resultado, puede ser el segundo, puede ser el tercero, pero si van en coalición, si se conforma la coalición, el gobierno de coalición, entonces da la posibilidad de que aquellas personas, aquellas otras minorías, ese sector de la población que su partido político por el que se decantaba no ganó, pueda tener cierta representación en el gobierno. ¿Y cómo es que puede tener esta representación en el gobierno? ¿Cómo es que podemos asegurarnos de que a lo mejor el titular del Ejecutivo, pues bueno, ignore en alguna oportunidad a los otros partidos que fueron en coalición con él? Pues bueno, ¿por qué? Porque al final se conforma un convenio, ese convenio tiene que ser cumplido. Y además, buena aportación de la iniciativa que se presentó en el Congreso del Estado es que establece que no solo dentro del convenio de coalición de gobierno tiene que presentarse también los programas de gobierno a través de los cuales se va a regir la administración pública, aquellas propuestas, aquellos programas, aquellas iniciativas. Todos los ejes rectores, incluso del Plan Estatal de Desarrollo, tienen que ir en armonía con ese plan de acción de gobierno, y para ello tienen que suscribirlo las dirigencias de los partidos que vayan a estar en coalición. Entonces no va a quedar al arbitrio, digamos, del titular del Ejecutivo o de algún poder que esté detrás de él, sino de que va a tener intervención, voz, voto y participación en la ejecución
todos los demás partidos que quieran integrarse a esa coalición. Entonces, ¿cuál es el beneficio al final para la sociedad? Que se va a ver representados sus intereses a través de sus partidos que estén dentro de esa coalición gubernamental. Y esto da pie, pues, para que, justo por lo que comenta Sebastián, maestro, veamos ya en un hipotético plan de gobierno la conjunción de distintas visiones en torno a las políticas públicas, a las intervenciones gubernamentales y a los ejes de política y gobierno, ¿no? Va a ser sumamente interesante porque estamos hablando de una coalición, en el caso de Coahuila, si se concreta, pues es PAN, PRI, PRD, centro, derecha, que tienen visiones diferentes. Por ejemplo, izquierda, yo no sé qué harían en el tema del aborto, por ejemplo, exacto, o en el tema, otros temas que digo, ya se ha legislado sobre ellos, por ejemplo, el matrimonio igualitario, pero hay otros temas que siguen, que en donde no hay puntos en común, ¿no? Por lo menos en cuanto a sus lineamientos, sus ideales, etcétera, ¿no? Las visiones son contrapuestas. Son contrapuestas. Entonces, me parece que ahí va a ser interesante el diálogo que se pueda hacer entre las diferentes fuerzas políticas. Ahora, el hecho de que se haya esta iniciativa de reforma constitucional y también la ley justamente que va a regular esta situación, pues se presentó desde el mes de octubre, es decir, nos pone a pensar que evidentemente es un tema que ya traían desde antes pensado, ¿verdad? Si bien es cierto... Ya había un arreglo político, vamos, subrepticio, por decirlo menos, ¿no? Porque incluso la iniciativa pues fue presentada por el grupo parlamentario del PAN. De Acción Nacional, exacto. Entonces, eso nos hace pensar que evidentemente ya había y me parece que es bueno, ¿verdad? Porque hay que ir adelantado a los hechos. Sí, claro. Y me parece que eso es importante. Nos habla de una salvaguarda también de Acción Nacional, es decir, supuesto. Voy contigo en coalición, pero me aseguras ser parte en caso de formar parte del gobierno. Por supuesto, eso no se ha hecho público hasta estos momentos donde pero sí revela, no, sí denota pues este planteamiento. Por supuesto, ese arreglo, porque, ¿no? Me parece que en Coahuila y en el Estado de México, pues en Coahuila, en la comarca lagunera, el PAN ha gobernado principalmente en Torreón varias administraciones, ¿no? Recientemente pues acaba de salir y ahora ya entró el PRI, pero yo creo que esta negociación política evidentemente venía de meses atrás, decir, a ver, no te vamos a dar nuestro apoyo pues como una carta en blanco, ¿verdad? Exactamente. Sino tendríamos que regular pues la coalición que vayamos a hacer, porque pues digo, no somos niños que nos dejamos no nos cosemos en el primer hervor, ¿verdad? Es decir, ya tenemos camino andado. Entonces me parece que es interesante este tema me apasiona mucho, porque creo yo que tiene que ver con negociación política, tiene que ver con acuerdos, y que la cosa la hace más compleja, pero también me parece que es sano para la ciudadanía y para la población el que exista esto, y no sea nada más, bueno, vamos en contra de aquel partido porque pensamos que va a ganar, sino vamos en contra de eso, tenemos puntos en común y aparte tenemos un programa de gobierno, ¿verdad? Sí, porque aparte lo que vemos es que va más allá de una repartición de cuotas en el aparato de poder público. ¿No es así, Sebastián? Va más allá de eso, ¿no? Va más allá de todo eso. Bien. Incluso, si nos podemos a pensar, puede ir incluso más allá de esta elección. ¿Qué puede? Desde luego. ¿Qué podemos incluso pensar? Puede ser a lo mejor una revolución en el pensamiento de las personas, en el pensamiento de los ciudadanos, una evolución en el pensamiento de cómo constituir un gobierno en Coahuila. No solo en Coahuila, sino puede ser para demás estados. Pero digo, se basa esta figura en países sumamente desarrollados, que claro, apenas vamos dando los primeros pasos, nosotros todavía vamos empezando a incursionar en todo esto, pero puede ser un buen augurio para la vida democrática de nuestro país. Puede ser que de aquí se desarrollen incluso nuevas figuras, puede que de aquí tengamos todavía una madurez política, una madurez democrática todavía más sólida, más reforzada, en el que en algún momento lleguemos a pensar, bueno, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo todos juntos al final para beneficio de la sociedad? Independientemente del partido que llegue a encabezar en esta elección y en el futuro el titular del Ejecutivo. Habría que hacer la diferenciación, obviamente, que en nuestros países nórdicos muchos son con sistemas y parlamentarios, en donde no son presidencialistas. Así es. Pero me parece que México ha estado utilizando varias figuras que son, digamos, híbridas. Que pueden funcionar. Esto de gobiernos de coalición es algo que funciona ya mucho, lo vemos evidentemente en Inglaterra, ¿no? En la cámara, en las cámaras de
aquel territorio. Lo vemos también, como lo mencionamos, en los países nórdicos. Hay una serie muy famosa en Netflix que se la recomiendo, que se llama Borgen, y que nos habla muy bien sobre cómo debe de operar estos asuntos en el plano político. Entonces, me parece que, si bien es cierto, no lo podemos copiar, entre comillas, al 100%, pero creo que podemos sacar algo bueno. Yo creo que esto abona, para ir cerrando, dos cosas. Creo que abona como dice Sebastián, a la cultura democrática. Creo que abona, al diálogo, al consenso, a que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo, hagan un plan de gobierno, en que todos sean representados, en que mi voto, al fin de cuentas, tenga un valor y un sentido, como decía Sebastián, de que ya en la forma de gobierno, ya en el concreto, pues se vea reflejado. Y dos, me parece que el PRI sigue perdiendo. Es decir, desde luego. Teníamos en Coahuila pues la presencia total del Partido Revolución Institucional en el Estado, ¿no? Es decir, estos cambios que se han generado a partir de que ganó Andrés Manuel López Obrador, pues ha generado una serie de cambios. ¿Cuál es el cambio? Pues que hoy por hoy el PRI tiene que ceder poder para poder gobernar un Estado, ¿no? Y eso nos remite a un fenómeno que de hecho es global, ¿no? Y que se llama volatilidad electoral. Es decir, este principio en donde los partidos tradicionales, los partidos con estructura histórica, de largo aliento y demás, con presencia a través de mucho tiempo en los territorios, en las poblaciones, como partidos dominantes, como partidos de gobierno, pierden ya la certidumbre sobre el control de sus votos, de tal manera que por sí solos y por sí mismos no podrían ganar una elección. Y me parece que ahí está un punto clave para entender cómo también se está modificando el esquema institucional sobre el tema de la distribución y la concepción del poder en Coahuila a nivel local, justo precisamente a partir de esta externalidad, ¿no? La volatilidad electoral que están enfrentando los partidos. Y es algo que no se ha vivido en México, porque nuestra democracia es bastante reciente, y la presencia del PRI fue totalmente avasalladora a partir del año 2000, que fue cuando ganó Vicente Fox, pues podríamos ver un cambio. Pero fueron décadas en donde un solo partido era el gobernante, y evidentemente ahora que ese partido se ha disminuido notablemente en muchos estados de la República, en Coahuila es de los estados fuertes donde tiene presencia, pues evidentemente este tipo de acciones lo que dislumbra, lo que dices, ¿verdad? Es cómo se van modificando. Y yo creo que en este momento los otros partidos políticos que quizá no tienen tanta presencia en los estados, pues puede ser una buena oportunidad para poder meter en la agenda pública sus temas, ¿no? Sus temas, sus agendas y sus proyectos, ¿no? Qué interesantísimo, la verdad. Yo creo que no podemos cortar aquí el tema, maestro. Sebastián, lo dejamos para una segunda parte, y por lo pronto, ¿con qué nos vamos? ¿Cuál es la conclusión preliminar en este caso, Sebastián? La conclusión a que yo puedo llegar acerca de esto es que es una gran oportunidad, no solo para los partidos, para las personas que vayan transitando a lo mejor ese esquema de pensamiento de que es que vamos a pelearnos en contra de tal y tal partido, a un esquema de que, bueno, en lugar de estar peleando, en lugar de estar teniendo conflicto, ¿por qué no abono a una solución? ¿Por qué no abonamos todos juntos y nos vamos más allá a un nuevo paso en la vida democrática de nuestro país? Más consenso, menos disenso. Maestro Juan José. Sí, me parece muy importante este paso que está dando en Coahuila. Creo que va a ser muy interesante y evidentemente, va a ser un parteaguas para la elección del 24. Entonces creo que los ojos del país van a estar en el Estado de México y en Coahuila, y los coahuilenses vamos a ser activos en este proceso histórico, ¿no? Porque evidentemente estas dos elecciones van a ser cruciales para el devenir político nacional del 24. Entonces habrá que estar con los ojos muy abiertos y analizar, ¿no?, qué es lo que está pasando en la vida política de nuestro país. Yo sigo insistiendo, qué paradoja tan atractiva, ¿no? El PRI tiene que ceder poder para mantenerse en el poder en Coahuila, y lo mismo tienen que estar haciendo partidos como Acción Nacional, como el de la Revolución Democrática, para sobrevivir como fuerzas políticas. Y aquí vemos también, pues una habilidad política también del PAN, que hay que reconocer, de decir, bueno, hay que meter otras figuras que no existen, porque no solamente es dar un cheque en blanco, sino que en verdad tengamos la certeza de que vamos a gobernar en coalición. Así es, sin ganar una elección
por sí mismo y por sí solo, sí puede ser una entidad de gobierno. Qué interesantísimo. Pues muchas gracias, maestro Juan José Rojas Torres, titular de este espacio, Más que Derecho, y también a Sebastián Favila Salas, todo un talento ya de la licenciatura en Derecho de Ibero Torreón. Apenas, bueno, ¿cuánto te falta por regresar, Sebastián? Me falta cursar todo este semestre y otros 2. Me gradúo en mayo del 24. Y ya es todo un talento, ya lo tenemos perfilado prácticamente, ¿no? Muy bien, sí, claro. Muchas gracias. Bienvenidos. Y continuamos con el tema. Continuamos. La siguiente semana. Muchas gracias. Muchas gracias. El espacio de Más que Derecho, interesantísimo hoy con el maestro Juan José Torres y su alumno Sebastián Favila Salas. Es decir, hoy tuvimos al maestro Jedi y al Padawan juntos a un mismo tiempo. Muchas gracias de veras por estar con nosotros. Avanzamos, son las 3:39. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Comunícate con Heraldo Radio Laguna 104.3 FM a través de nuestro WhatsApp. Queremos saber tu opinión y testimonios de lo que ocurre en la comarca lagunera. Envía tus comentarios, reportes, fotografías o videos. También saludos y felicitaciones. Le damos voz a tus palabras. Agrega este número a tus contactos. 8715-8064-96. WhatsApp Heraldo Radio. 8715-8064-96.